nada llenó mi corazón. Bendiciones familia, bienvenidos a un nuevo episodio de A Raíz de la Verdad con Andrea, y Mili. bienvenidos a su espacio seguro donde podemos no debatir pero encontrar la verdad a raíz de la palabra. Y aunque la verdad confronte, es necesaria. Dios les bendiga en esta noche. Queremos seguir con un tema del cual hablábamos la semana pasada. Yo no sé si ustedes han visto el episodio de la semana pasada, y si no, queremos hacer un recuento de ciertas cosas, y para eso abran sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 15, y si no tienen su Biblia, como siempre, solo pueden escucharlo. Lucas capítulo 15 verso 17 dice: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, no sé si recuerdan, la semana pasada hablábamos mucho sobre ese volviendo en sí que tuvo el hijo pródigo en esta parábola, ¿verdad? Hablábamos sobre la realización que él tuvo sobre lo que él estaba haciendo mal, y cómo llegó a un punto de humillación, a un punto donde dejó el ego a un lado para decirle al padre: no merezco ser tu hijo, me he equivocado, y regresó a los brazos de su padre, ¿verdad? Y nos quedamos en un punto muy importante, y va a ser el enfoque del día de hoy, que está justo en esa misma historia, pero que la Biblia lo recalca, y lo recalca por alguna razón, ¿verdad? Y la parábola, le decimos parábola porque la podemos conectar a nuestra vida diaria. Y hablábamos con Mili de cómo nos llama la atención en el verso 31, antes de que esta historia termine. Sabemos que el hermano mayor agarró como cierto enojo luego de que su padre hizo una fiesta, ¿verdad? Y hizo una fiesta él le dijo, o sea, aquel que había muerto ahora ha resucitado, o sea, ahora ha revivido. Y él con aquella alegría le pidió a todos que hicieran fiesta, y lo revistió y le puso un anillo. Pero entonces el verso 28 dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar por él el becerro gordo. Y el 31 termina diciendo: y él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hablábamos bastante de esto porque lo comparábamos con la iglesia actual, y cómo a veces cuando tenemos un hijo pródigo que regresa a casa, actuamos exactamente de la misma manera que actuó el hermano mayor del hijo pródigo. En vez de recibirlo con brazos de amor, con brazos de misericordia, como lo hizo el padre, al contrario, nos llenamos de enojo, empezamos a señalar, empezamos a comparar, y como iglesia hemos fallado en crear un espacio donde las personas que han fallado, donde las personas que han regresado después de estar en el mundo, se sientan bienvenidos en la casa del Padre. Correcto. Y justo lo que decía, antes de nosotros comenzar con este nuevo episodio, hablábamos como cómo conectábamos esto con la iglesia, ¿cierto? Y con todo lo que se vive, ¿verdad? Cuando regresan estos hijos pródigos, ¿verdad? Que tal vez estuvieron muchos años en una iglesia y estuvieron sirviendo y tenían estos dones y estos talentos que uno decía: wow, qué hermoso lo que hacen, y luego se apartaron, ¿verdad? Se apartaron y están lejos. Y luego, ¿qué sucede? Llega un momento donde ellos entran en sus cabales, ¿no? Que regresan en sí. Ya, le cayó el 20, dijimos, ¿verdad? Que le fue hondureño. Ajá. Y se encuentran ellos con ese momento donde, regresan al Padre, regresan a la iglesia, el lugar que los vio crecer, el lugar donde estuvieron bien. Y eso, pero ¿qué sucede cuando regresan? Tal vez no reciben ese recibimiento que ellos esperan. Y hay personas que tienen la actitud del hijo mayor, o sea, que hay ese celo, esa envidia de que, ¿cómo así que porque anduvo haciendo todas las maldades que hizo y todo el desastre? Porque en la Nueva Traducción Viviente dice el versículo 30: sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. O sea, le reclaman. Y le dice: después de que gastó el dinero, después de que anduvo en fiestas, después de que andaba haciendo relajos, después de que hablaban tal vez mal de ti, yo no sé.
Entonces le saca en cara todos los errores que su hermano menor había cometido y le dice, y consigues lo mejor para él. Entonces, ¿qué sucede? En la iglesia a veces regresa tal vez un joven, una chica o alguien, ¿verdad? Un muchacho regresa y tal vez ha pasado por todo esto, ¿cierto? Estuvo en fiestas, estuvo lejos del camino de Dios y cuando regresan no reciben un abrazo de bienvenida, no reciben un abrazo de consuelo que les digan, esta es tu casa, regresaste, wow, te vamos a ayudar, te vamos a levantar, vamos a estar contigo. Al contrario, queda como esa imagen donde siguen siendo señalados, cuando posiblemente hay un cambio genuino y es como, anduviste haciendo esto y ya regresaste como si nada. Ay, a saber qué clase de cambio será. Y es bien triste porque lo vemos constantemente en las iglesias y no debería ser así. O sea, ahí vemos la diferencia de cómo el padre trataba a este hijo pródigo y su hermano. O sea, su hermano, en vez de sentirse contento de que su hermano estaba de regreso en la casa de su padre, se encontraba enojado. ¿Que para qué vino? ¿Qué hace acá? ¿Por qué tiene lo mejor? Y otra vez volvemos al principio, ¿no? O sea, Dios en su gran amor y su misericordia recibe a estos muchachos que están lejos, que se han encontrado en situaciones difíciles. Dios está como con los brazos abiertos y dice, ven, o sea, yo te recibo, no te voy a dar la espalda, no voy a ignorarte. Pero a veces las mismas personas nos encargamos de dañar a estos muchachos y hacerlos sentir de que no son bienvenidos, de que no merecen el perdón de Dios. Y lo más loco es que a veces nosotros estamos peor, porque estamos tal vez en la iglesia y tenemos una vida que, ¡ay, Dios mío! Mejor ni hablo porque me voy a meter en problemas. No, y es en serio, o sea, es como aparentemente nos ponemos en plan de que, ¿quién es este para regresar? ¿Quién se cree? ¿Cómo así? Entonces como con esa actitud de altivez, de juzgar, cuando Dios mismo no nos juzga, más bien nos perdona, nos restaura, nos da una nueva vida y dice, ¿sabes qué? Perdono todos tus pecados porque tú te has arrepentido de corazón, borrón y cuenta nueva, o sea, eres una nueva persona, ahora solo tienes que hacer mi voluntad, no importa lo que hayas hecho, si te arrepentiste, te he hecho libre, pero no, yo me siento Dios y no, usted no merece estar en la iglesia, todavía no merece estar en la iglesia, que después de todo lo malo que ha hecho, entonces estamos como en esa de, tú no eres suficientemente bueno o merecedor de esta gracia de Dios, yo sí, porque yo estoy en la iglesia y he estado toda la vida acá, entonces es como ese orgullo, ¿no? De que tú que anduviste 10 años fuera de la iglesia, vienes a decirle que tienes estos talentos y regreso a casa y yo que tengo 30 años de estar en la iglesia, ¿cómo vas a caminar sobre mí? Yo creo que ahí tocaste de neo, como dicen, o sea, fue directo. Y a veces nosotros creamos estos niveles de qué tan cristianos y qué tan merecedores somos como cristianos en la iglesia. Creamos esta escalera espiritual nosotros mismos y yo estoy aquí, pero tú estás aquí abajo y el que viene entrando está todavía más abajo y creamos estos niveles que la palabra no los habla, que Jesús incluso iba contrario. O sea, creo que ahorita me acordaba de cuando él, o sea, les dijo, el que esté libre de pecado, entonces que tire la primera piedra. Entonces, es lo que hacemos cuando personas que se van de la congregación y regresan, sea la misma congregación o sea otra, y creo que la mayoría de veces no regresan a la misma congregación justo por este mismo tema, ¿verdad? Porque como los hermanos de esta congregación ya me conocían, ya saben lo que yo era y lo que hice, entonces sentimos ese rechazo y por ende buscamos una nueva congregación. Pero como seguimos siendo seres humanos y seguimos a veces unos con otros hablando sobre estos temas, de una u otra manera a veces las personas deciden no regresar justamente por eso, o sea, porque hemos creado espacios donde lo primero que vamos a hacer es juzgar lo que sucedió cuando esa persona andaba en el mundo. Y me llama la atención porque a veces olvidamos que tal vez esa persona atravesó bastantes cosas muy difíciles, que lo llevaron en caminos que tal vez ahora le sirven para cómo está sirviendo al Señor. Y solo recuerdo
específicamente cuando la TLA dice que en ese versículo de Lucas 15:17 dice, por fin comprendió lo tonto que había sido. Y me llamó la atención ese traducción, porque es fuerte, o sea, él solito se dice, o sea, lo tonto que había sido, o sea, lo había perdido todo. Entonces, hay ciertas consecuencias que tal vez no son, esas personas ya las tuvieron que haber atravesado y no las estamos viendo, ¿verdad? Simplemente vemos que ahora ya están de regreso en la iglesia y lo irónico es que a veces como iglesias oramos muchísimo para que Dios traiga nuevas personas, ¿verdad? Y decimos, Señor, redarguye corazones, regresa corazones de piedra, corazones de carne, que donde sea que aquel que se haya perdido, en ese momento, donde sea que esté, tú vas a redarguir su corazón, le vas a recordar el propósito, y oramos todas estas cosas continuamente como congregación, y cuando llegan las personas de nuestras iglesias, es otra cosa, ¿verdad? El trato que le damos a esta persona es otra cosa, y ahí estamos fallando no solo como iglesia, sino como hijos de Dios. Creo que hablábamos en unos episodios pasados que nosotros nos convertimos en representadores de quién es Cristo, de quién es Dios, de ese mismo amor, de esa misma misericordia, pero no le damos eso a la gente de regreso. Entonces, porque, no, yo soy mejor que tú porque yo nunca me he ido de la iglesia, o como decía Mili, a veces son las personas que más cosas tienen encima, pero como nadie se las conoce, aparentemente en la iglesia, todo bien, es el hermano que con el hermano se fundó la iglesia, ¿verdad? Siempre hay unas 2, 3, 4 familias que tú no puedes hablar de ellas, no puedes decir nada porque no son la familia que fundó la iglesia, o son la familia que han estado aquí todo este tiempo, y creamos ciertos estatus, ¿verdad? En las congregaciones que ¿por qué lo hacemos? Yo creo que eso es una muy buena pregunta. Está fuerte el tema, porque esto no es un tema bien fácil, ¿verdad? Es un tema bien complicado porque atacamos el centro de muchas congregaciones. Sí. No, lo que ella dice es cierto, o sea, hay muchas iglesias que se basan así, de un estatus. Entre más tiempo tienes de estar aquí, más alto es como tu rango en la iglesia y la gente te conoce. No, yo no sé, creo que tengo mis reservaciones en eso. Sí. Porque yo creo que, si bien todo tiene que haber un orden, pero muchas veces en este caso estamos hablando de jóvenes, ¿verdad? Hay claro. Que tienen la intención de servir y todo eso, y hacer las cosas correctas. Siguen los pasos requeridos y hacen todo, pero no son tomados en cuenta porque se le da prioridad a ciertos que ya tienen años de estar ahí, ¿no? Pero también sé que muchas veces hay jóvenes que ya que genuinamente no quieren servir, o sea, es como todo eso es como difícil porque o no quieren servir o sí quieren servir, pero no son tomados en cuenta porque se les da prioridad a los que ya tienen años de estar aquí, que tienen muchos años y que hace 10 años están en ministerio jóvenes y así. Entonces, es bien complicado, pero creo que, volviendo al tema inicial, o sea, a veces estas personas que tienen la actitud del hermano mayor son las que genuinamente están peor, están como los fariseos, solamente conociendo, o sea, la palabra porque la conocen, o sea, saben lo que dice la palabra, pero no la viven. Y lo que tú decías es como cuando Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera. Y nadie lo hizo, porque dentro sabían de que no estaban limpios de pecado. Entonces, ¿qué sucede? Acá el hijo ¿verdad? Mayor, les reclama al papá y les dice, o sea, yo he estado contigo toda la vida y a mí no me has dado nada. Entonces, ¿cuántas veces nosotros tenemos esa actitud, verdad? Con Dios. Dios, yo tengo 20 años de estar en la iglesia y yo no recibo este don, yo no recibo aquello, no recibo el bautismo del Espíritu Santo. Y no recibo. Y le reclamamos a Dios. Y a veces decimos, pero ¿cómo es posible que personas que tienen un año de estar en la iglesia ya tienen dones, ya han recibido el bautismo y un crecimiento que así, o sea, son personas que sirven, corren, van aquí, de allá, hermano aquí, yo le ayudo, dispuestos? Pero luego sale un hermano que tiene 30 años en la iglesia y quejándose que nunca recibió nada. Sí. Entonces, creo que eso ahí ya se trata de cuestionarte a ti mismo y decir, ¿qué actitudes estoy teniendo que no agradan a Dios? Que no agradan a Dios. Entonces, creo que es un tema bastante duro, como tú lo acabas de decir, porque tristemente en muchas iglesias es así, ¿no? Hay muchas personas que tienen esas actitudes
Y el deber de nosotros como iglesia de Cristo, ¿verdad? Como lo que ya dijo, que somos representantes, embajadores, representar a Jesús como se debe, con amor, con misericordia, no tomando el puesto de Dios y juzgar y señalar y que, ay, aquí todos se equivocan menos yo, o sea, Mili nunca se equivoca, Andrea no se equivoca. Entonces, como hacer ese cambio de mentalidad y reconocerle que Dios es el único que tiene derecho a juzgar. Yo creo que una palabra que me resalta bastante es el reconocer. Y creo que por eso cuando las personas regresan de un proceso bien difícil, no entendemos el por qué Dios les da una bendición. La mayoría del tiempo cuando las personas pasan un proceso difícil y regresan al Padre, el Padre les da una promesa que probablemente tenía años de existir y no se había cumplido porque esa persona no estaba en la iglesia, porque esa persona se había apartado del camino. Y a veces en esa debilidad y en ese proceso existe, o no es que existe, sino que es que así es, el reconocimiento de que solo Dios, o sea, que Dios es el único. Entonces, en esa debilidad existe la fuerza del reconocer en Dios, que a veces las personas que caemos en la rutina de estar en la iglesia no lo hacemos. Nos olvidamos de que tenemos que estar en constante humillación porque somos seres humanos, nos equivocamos todos los días, pecamos todos los días, pensamos cosas todos los días. Entonces a veces caemos en esa rutina de que como soy humano es normal ser de esa manera y no reconocemos. Entonces cuando estas personas pasan un proceso bien complicado, lo primero que pasa en sus vidas es el reconocer. Y muchas veces Dios les da a cambio un regalo tan especial como lo es el bautismo del Espíritu Santo, como lo es un don, como lo es un liderazgo, como lo es el servir, porque ellos llegaron a reconocer y a encontrar su propósito en Cristo, su identidad en Cristo, como lo hablábamos hace unos episodios atrás. Entonces, renace en ellos ese mismo amor, el primer amor del Señor, el querer servir, el querer estar, la disposición, porque a veces decimos que amamos a Dios, estamos en la iglesia, pero nuestra disposición no. Sí, hermano, yo amo al Señor, pero mire, yo el lunes tengo que hacer esto, el martes trabajo, y no apartamos el tiempo para hacerlo. En cambio, a veces hay personas, hay jóvenes que ya saben lo que es estar allá afuera, y estando en ese proceso reconocieron que necesitaban a Dios en sus vidas, y están dispuestos a no volver atrás. Entonces, a veces nosotros que no hemos estado en el mundo, y gracias a Dios, ¿verdad? Porque es hermoso poder decir, no hemos estado en el mundo. Yo sé que Emilio y yo podemos decir, yo nunca he estado en una discoteca, yo nunca he estado en un espacio donde puedo decir que no moraba el Espíritu Santo, pero a veces no comprendemos el valor que eso tiene. A veces no reconocemos lo hermoso que es, el privilegio que es poder decir, nunca he estado allá afuera, porque el estar allá afuera también trae consecuencias, y esas consecuencias nos llevan a entender que no queremos regresar allá afuera. Entonces son cosas que tenemos que tener en mente como iglesia cuando le pedimos al Señor nueva juventud, cuando le pedimos al Señor nuevos miembros en nuestra congregación, porque tenemos que crear el espacio para poder recibir a todas estas personas. Y nosotros hablábamos esto en la iglesia de nosotros este fin de semana que pasaba, y a veces decimos, ¿verdad? Como que queremos que traigas personas, pero estamos dispuestos a recibir prostitutas, estamos dispuestos a recibir a personas que están en la calle, estamos dispuestos a recibir cualquier tipo de persona en la iglesia. Y es como para ponerse a pensar si como iglesia o como simplemente como cristianos en el mundo, ¿qué hemos hecho de estos temas? ¿Y por qué no hablamos de estos temas en la iglesia? Sí, creo que ahorita estás como, ¿cómo sería? Como más despertando esas ideas de que a veces hablamos tanto de recibir y recibir personas, ¿no? Que recibimos aquí, eres bienvenido, ¿no? No importa cómo vengas. ¿Recibiríamos nosotros a personas que se encuentren maltratadas? O sea, este muchacho, el hijo pródigo, me imagino que iba a un estado horrible, o sea, había estado entre los cerdos. Claro, para que el padre lo primero que dijera es, por favor, vístanlo. Es porque su apariencia tenía que haber estado por el suelo. Entonces, ¿estaríamos nosotros dispuestos que un domingo que todos los hermanos andan bien arreglados, todos los muchachos bien bañaditos, perfumados ahí con ese, que se pusieron todo el bote, ¿no? del perfume, las muchachas bien arregladas, y que llegue un grupo de jóvenes, ¿no? Por decirlo así, en un estado
bastante duro, tal vez con ropas viejas, con un mal olor, y que se vean, o sea, que físicamente están gastados. ¿Qué haríamos nosotros? O sea, ¿hacemos fiesta y decimos gloria a Dios por estas nuevas personas? No, pues acérquese ahí, no, huele mal. O sea, ¿cuál sería la actitud? O sea, ahorita creo que de verdad me puso a pensar mucho en eso, porque incluso cuando, no sé si ha pasado, si te ha pasado a ti, ¿verdad? Pero a veces uno está en los semáforos, ¿no? Esperando que los cambie, y hay ciertas personas que están en la calle, ¿no? Y tal vez están pidiendo dinero, o ponen esos signs que dicen como que Dios te bendiga, o sea, necesito ayuda y cosas como esas. Y a veces, ¿qué es lo que nosotros pensamos de ellos? Que es por las drogas, a saber qué estilo de vida tienen o han tenido y por eso están así. ¿Qué haría Jesús? O sea, eso es como que me da a mí también, porque han habido momentos donde yo también he tenido esos pensamientos. Digo, tal vez por algo que es así, pero son personas que necesitan de Jesús. Sí, claro. O sea, que necesitan y que tengan la actitud como la que tuvo el Padre. O sea, fue como, te recibo, o sea, ven, te voy a limpiar, te voy a lavar, voy a darte esto. Y creo que ahorita también me acordaba de otra historia que también, bueno, otra parábola que Jesús daba era, no creo que es la misma parábola, estoy confundiendo, la de, no estoy segura, pero era cuando estaba, no, me estoy confundiendo con parábolas, lo siento, pero es como la parábola donde habla de que iba caminando Jesús entre la multitud. Sí. Ok. Sí, es diferente. Ajá. Sí. Y La mujer tocó su... sí, tocó su manto. Sí, y ahorita van a ver por qué lo estoy diciendo, porque yo sé que son diferentes. No, son diferentes. Que tocó su manto y obtuvo esta sanidad. Sanidad. O sea, fue como eso limpio. Entonces, fue como limpia, por decirlo así. O sea, como lo que estaba mal, cambió. Entonces, acá cuando el Padre lo recibe, el Hijo es como recibe esa restauración inmediata. O sea, no sé si me voy a explicar. O sea, la mujer cuando toca el manto de Jesús recibe como esa sanidad, que está sana, está bien. El joven es recibido por el Padre. ¿Y qué sucede? Una restauración inmediata. O sea, dijo, lávenlo, cámbienlo, lo mejor para él. Entonces, como yo lo veo es de que, o sea, cuando tú reconoces que necesitas esa ayuda, que necesitas a Jesús en tu vida, los cambios vienen así, la sanidad viene así. Estás herido de tu corazón, Dios te sana, porque tú lo estás reconociendo que lo necesitas. Esta mujer que le estaba confundiendo la parábola, lo siento, ella entre la multitud, no sé cómo le hizo, pero la fe que tenía, el saber de que reconoció que Jesús le podía dar esa restauración con solo tocar el borde de su manto. Jesús lo sintió, dijo, wow, alguien me tocó. Como que quién me ha tocado, y me parece tan chistoso porque todo Pedro, ¿no? Porque dice, ¿cómo así? ¿Cómo vas a preguntar quién te tocó? ¿Cómo vas a preguntar quién te tocó? O sea, estás en medio de un montón de gente. O sea, me imagino que lo vieron como loco, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa? No seas dramático. Yo me lo imagino a Jesús así como qué ilógico. Qué ilógico, ¿no? Y Jesús así como, de mí salió algo, o sea, ustedes no lo entienden, así como que no entienden, así como que no entienden. Entonces, ¿qué sucede? O sea, la comparación que estoy dando a entender, o sea, es como que explicando, es de que en ambos escenarios, ambos personajes reconocen. Y luego inmediatamente sucede un cambio, sucede una restauración. Porque la mujer recibe su sanidad y es sanada. El joven, o sea, el padre dice, báñalo, límpienlo, denle nuevas ropas, una restauración. Pero el primer paso fue reconocer, ¿cierto? Sí, creo que la mujer del flujo de sangre es esa. La mujer del flujo de sangre, había un enfoque en su vida, y creo que es lo que tú estabas tratando de decir. O sea, tenía tan claro
que la única persona que podía darle esa sanidad era Jesús. Dice la Biblia que lo había intentado todo, que él había gastado todo su dinero y que no había podido hacer nada, médicamente hablando, nada había podido hacer en su cuerpo para que fuese sano. Y sabía que hay alguien que me puede sanar. Y por eso dice que se arrastró en medio de la multitud hasta que lo encontró. Entonces, lo importante de reconocer aquí es el reconocer, el tener claro quién es. O sea, el tener claro quién es que nos ayuda, quién es el que está ahí con los brazos abiertos. En el reconocer de que si ella se arrastró para encontrarlo es porque sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, igual que el hijo pródigo, al reconocer, yo, o sea, estoy mal y necesito regresar donde el Padre. O sea, ese enfoque de decir y de reconocer quién es Él en nuestra vida. Creo que ahorita podemos hablar de tantas personas en la Biblia, que más en el Nuevo Testamento creo que hay bastantes ejemplos. Y vemos más ejemplos de cómo era Jesús con la gente. Ahorita creo que se me venía en mente tantas sanidades que Él hizo, pero a la vez tantas personas que restauró que la gente y los discípulos se lo cuestionaban. Cuando se acercó a la mujer samaritana, a Él no le importaba la raza, a Él no le importaban los estigmas, a Él no le importaba si hoy era el día del reposo, a Él no le importaba si, como yo soy hebreo y tú, a Él no le importaba que unos no se abracen con nosotros. Ahí trascendió cualquier cosa por el amor que le tenía a las personas. O sea, murió por nosotros y por cada uno de nosotros. Y nos creamos este celo con el Señor, ¿verdad? Y es ahí donde el Hijo le dice al Padre, o sea, ¿pero por qué? Y me gusta tanto que el Padre le contesta en el verso 31. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, ¿verdad? Porque creamos este celo, y es el mismo celo que el hijo estaba teniendo, el hijo mayor estaba teniendo con su padre. Creamos este celo con el Señor sin pensar que el amor de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande que es para todos. No es para algunos, no es más para mí que para ti, sino que es para todos y nos ve a todos con esa misma misericordia, con ese mismo amor. Hayas sido tu error grande y hayas tenido una gran consecuencia, o hayas cometido simplemente algo pequeño, para Él es lo mismo. Nos sigue viendo con los mismos ojos de amor, nos sigue viendo con los mismos ojos de misericordia. Somos nosotros, creo. Y a veces también dejamos que el enemigo nos meta esas ideas a la cabeza de que quién es mejor que quién, o qué pecado fue más grande que el otro. Son cosas que el enemigo nos pone. Yo creo que pecado es pecado. Claro. Alguien por ahí me dijo, aquí no importa si fue pequeño o fue grande. Sí, o sea. solo fue una mentirita piadosa que dijiste, o te robaste unas uvas del supermercado. Pecado es pecado. Claro. Y eso, o sea, Dios no hace como esa división de que, porque aquí pecaste de esta manera, vas a sufrir más. Y vos acá, no, aquí como pecado es pecado. Claro. Y el castigo va a ser igual. O sea, me refiero a que va a ser el infierno, o sea, hay que decirlo como es. Sí, o sea, sí. el castigo más grande es terminar en el infierno. Entonces, lo que ella dice es tan cierto, o sea, muchas veces está como... Hoy venimos con el machete desenvainado. Pero no, es un tema bastante largo y extenso, ¿verdad? Porque hay tantos puntos, o sea, si nosotros nos pusiéramos como a desglosar cada versículo, creo que podemos encontrar una gran lección y algo que lo aplicamos, ¿verdad? Al tiempo de hoy, ¿verdad? Especialmente en nuestras iglesias, en nuestras vidas personales. Porque también esto creo que nos deja como esa enseñanza de que los cambios, las restauraciones ocurren cada vez que nosotros tomamos la iniciativa. No va a suceder nada de eso si tú y yo no decimos: Dios, te necesito. Dios, quiero que hagas algo en mi vida. Podemos seguir arrastrándonos por años. Podemos estar 1, 2, 5, 10 años arrastrando y estar conscientes de que estamos mal. Pero si